Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Yo soy Ingrid. y bueno, nosotras somos Desvergonzadas, un proyecto que va sobre la violencia de género. Y en esta ocasión decidimos pues organizar una ofrenda virtual como homenaje a todas las víctimas de feminicidio. Y tenemos el día de hoy una entrevista sobre la cobertura mediática en torno al feminicidio. Tenemos a una invitada muy especial. Ella es la doctora Mariana Berlanga Gallón. Es doctora en estudios latinoamericanos, activista y periodista. Su estudio se enfoca en los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres y como dijo Paola, vamos a hablar sobre la cobertura mediática en torno al feminicidio. Mariana, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. No, Y, muchas gracias a ustedes por invitarme. y bueno, queremos empezar con esta pregunta, ¿no? Hace tiempo, Rita Segato mencionaba que criticaba un poco la forma en cómo se informa sobre los asesinatos en contra de las mujeres y ella decía que hay una espectacularización en torno al feminicidio y daba un poco como a entender como si los medios también tuvieran una cierta responsabilidad al momento de que se estén cometiendo estos actos en contra de las mujeres. Y lo vemos, no sé, hace poco aquí en México, el 9 de febrero asesinaron a Ingrid Escamilla, su esposo la destazó y la prensa pues mostró las fotografías, ¿no? O sea, pareciera que no hay como cierta sensibilidad, ni siquiera ética periodística, y que es como caer en el morbo. Y lo más feo de todo esto es la gente que va y consume esto, ¿no? Entonces, la pregunta que te queremos hacer es, ¿qué tanta responsabilidad hay por parte de los medios al momento de informar sobre estos feminicidios? Y si tú también crees que hay como una espectacularización en torno a todo esto. Eh, pues sí, o sea, yo en mis análisis coincido bastante con Rita Segato. Creo que los medios de comunicación han sido parte del problema, ¿no? En el sentido de que sí se genera, o sea, si ya de por sí esta violencia es muy ostentosa, muy visible, muy espectacular, sobre todo los crímenes con el patrón de Juárez, ¿no? Que suceden digamos, en lugares públicos, donde los cadáveres de las mujeres son pues dejados a la vista de todo el mundo, ¿no? Todavía los medios de comunicación le imprimen mucho más este carácter de espectacularidad, ¿no? Y bueno, ya hacen que eso llegue a la gente, ¿no? A los espectadores, a los lectores, casi sin ningún filtro, ¿no? Y bueno, y de una manera resaltando el detalle de la violencia, ¿no? O sea, cosa que yo en mis análisis, ¿no? En mi libro hablo como de la mirada pornográfica, ¿no? De la violencia, porque lo que se resalta es sobre todo, digamos, el carácter más morboso, ¿no? Cuántas puñaladas, ¿no? Cuánta sangre salpicó el cadáver prácticamente, ¿no? Cuando eso realmente no es lo más importante, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar qué implica el asesinato de una mujer o de una persona, ¿no? En realidad, bueno, pues eso es parte de la anécdota, ¿no? O sea, si fueron 2 puñaladas o 25, ¿no? Digo, eso habla de la brutalidad, evidentemente, ¿no? Pero quedarse en ese detalle pornográfico es un poco hacer alarde de todo esto y bueno, mostrar solamente esta parte, ¿no? Del horror y no mostrar, ¿no? La otra parte, ¿no? Que es, bueno, ¿y qué implica esa muerte o esa desaparición, ¿no? O sea, esa mujer era alguien en su vida, dejó hijos, dejó familia, dejó trabajo, le cortaron su proyecto de vida, es decir, ¿no? Hay una serie de cuestiones que no, ni siquiera las pensamos, porque lo que estas informaciones en realidad nos generan es simplemente este morbo, ¿no? Por cómo sucedió el asesinato, el momento en el que le arrebataron la vida a la víctima, ¿no? Ahora, también es verdad que yo creo que desde que comenzaron a registrarse los asesinatos en Juárez, desde los años 90 a la fecha,
también hay que decirlo, se ha transformado el tratamiento ¿no? que le han dado los medios de comunicación. No de todos, obviamente, o sea, siguen estando los medios de comunicación sensacionalistas, que lo que quieren es vender la nota, y bueno, y todo este carácter pornográfico pues sirve muchísimo, ¿no? Para el consumo, teniendo un público que es acrítico, que no se cuestiona. Pero también es verdad que los medios de comunicación, pues en general, ¿no? Han empezado a incorporar otros términos, ¿no? Como la violencia de género, hablar del feminicidio, que bueno, todo eso ahora lo damos un poco por hecho, pero en realidad ha sido parte de una lucha, ¿no? Y de una, ¿cómo se puede decir? De un esfuerzo de mirar el problema de otra manera, ¿no? De hacer mirar el problema de otra manera. Entonces, bueno, pues no me gusta hablar de los medios de comunicación en general, ¿no? Como metiéndolos a todos en el mismo saco, pero sí, pues decir que es importante que esta pregunta ética que señalan ustedes esté presente en el tratamiento pues, de acontecimientos donde lo que se juega es la vida de las personas, la dignidad de las personas, de las familias, la memoria, en fin, ¿no? Y yo creo que pues ese ejercicio debe de estar presente, ¿no? En quien se diga una periodista comprometida y responsable, ¿no? Con la sociedad. Entonces, pues bueno, ahora tenemos medios de comunicación que incluso hasta tienen una perspectiva feminista, eso también ha sido un logro y un cambio, pues que hay que resaltar y que hay que, ¿cómo se dice? Valorar muchísimo, ¿no? Y bueno, y los que no lo han hecho, pues señalar, ¿no? Por lo menos lo que sí podemos hacer es no consumir ese tipo de basura informativa, ¿no? Que en realidad no genera nada, ¿no? Bueno, no genera ninguna actitud propositiva. Digamos que lo único que puedo decir a su favor, ¿no? Es que por ellos nos enteramos de que el problema existía, ¿no? Porque fueron los medios sensacionalistas los primeros en dar cuenta del problema. Y yo no creo para nada en la censura, no creo que lo que tengamos que hacer es censurar ese tipo de medios, sino simplemente proponer otras formas de cobertura y otras formas, y otras narrativas y otros discursos que yo creo que ya están ganando territorio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok. Mencionabas que ya hay, pues, digamos, este terreno ganado en cuanto al periodismo feminista o con perspectiva de género, pero son los mínimos. Entonces, ¿tú crees que esta falta de perspectiva, de periodismo que hable, pues, quizá no feminista, pero sí con una perspectiva clara de género, ¿tú crees que este cambio, este fallo, perdón, empieza por parte de la universidad o de la formación propia de cada periodista? Bueno, yo soy profesora, entonces yo creo mucho en la educación, ¿no? Creo que la educación tiene un rol fundamental, ¿no? Pero también enmarco todo esto, ¿no? Digamos, en la lucha que ha dado el movimiento feminista de una manera más amplia, no solamente en las universidades, que en las universidades, por suerte, también hemos estado presentes las feministas desde hace ya varias décadas, ¿no? Pero creo que el movimiento feminista como movimiento, ¿no? Lo que ha generado es como justamente una nueva narrativa y junto con ello, pues una nueva pedagogía, ¿no? O sea, es decir, también le estamos enseñando un poco a la sociedad cómo ver, cómo mirar. Bueno, yo me enfoco mucho siempre en la mirada, ¿no? Y cómo tratar este problema, ¿no? O sea, es decir, bueno, ya hablamos de violencia de género de una manera en la que parece que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando cuando decimos violencia de género, ¿no? Bueno,
lamentablemente no todo el mundo, ¿no? Pero un gran sector de la sociedad. Bueno, todo esto ha sido, digamos, de 30 años para acá, ¿no? Si me explico, las últimas décadas, y ese cambio ha sido rapidísimo, ¿no? En términos de la historia de larga duración de la humanidad, del patriarcado, o del asesinato de mujeres, como lo queramos poner, ¿no? Y la violencia contra las mujeres. Y eso es, digamos que va más allá creo que va más allá de la universidad, ¿no? Claro que en la universidad eso se refuerza, se afianza, se hace más sólido, ¿no? Se escribe, se publica, se difunde, y eso evidentemente, bueno, pues, o sea, la educación es un arma incuestionable, ¿no? Para mí, en ese sentido, la propia escuela nos da la oportunidad de tener reflexiones más profundas, ¿no? Que a lo mejor cuando estás en una manifestación o cuando estás participando de una expresión feminista, pues no alcanzas a madurar tanto, ¿no? Las ideas, pero bueno, ya el propio movimiento feminista y las madres que desde los años 90 en Juárez comenzaron a denunciar los crímenes, ¿no? Contra sus hijas, pues yo creo que ya han creado una cierta pedagogía que nos hace aprender, ¿no? A mirar las cosas y a hablar de las cosas o del problema de otra manera, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Entonces yo lo veo como desde varios frentes, es un cambio que no se da solamente desde una sola dimensión, sino son varias las dimensiones, ¿no? En donde está circulando ese cambio de conciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, son las madres que se atreven a denunciar, son las feministas que acompañan, son las abogadas bueno, que están invirtiendo también todo su saber, todo su conocimiento, que están ahí abriendo brecha en un terreno súper pantanoso, ¿no? Que es todo el tema de lo jurídico. Están las periodistas, por supuesto, ¿no? Intentando generar otra manera de comunicar todo esto. Y bueno, y además de ser publicadas, ¿no? Y de ser tomadas en cuenta en las mesas de redacción. Digo, yo estudié periodismo, soy periodista de formación, y ejercí 7 años el periodismo y sé lo que es eso, ¿no? O sea, el mundo del periodismo en donde las mujeres también, hasta años muy recientes, ¿no? Empezamos a ser reconocidas en este mundo, ¿no? Pero todavía es muy difícil, ¿no? Todavía es un mundo muy masculino, como casi todos los mundos, ¿no? Es obviamente desde la escuela, desde las universidades, esto ha ayudado muchísimo a la circulación del conocimiento, y es desde donde cada una está pudiendo, digamos, pues generar un cierto cambio, ¿no? O sea, yo creo que más bien no hay que pensar que existen límites en esas dimensiones, ¿no? Y con esto, perdón que te interrumpa, con esto que mencionas, entonces, ¿consideras tú que un hombre puede escribir sobre feminicidios? Sí, de hecho los hemos tenido desde el principio, ¿no? O sea, Sergio González Rodríguez, ¿no? Ese es un nombre que se me viene a la cabeza como un periodista fundamental en todo este tema, con una sensibilidad tremenda, con una Claro. valentía, una audacia, ¿sí me explico? Que tiene que ver con una otra mirada, ¿no? O sea, no con el sexo de la persona que está ejerciendo el periodismo bueno, cualquiera de las labores, ¿no? O sea, el hecho de ser mujeres no siempre nos garantiza, ¿no? Que vamos a tener una mirada feminista. A lo mejor sí podemos ser más sensibles con algunos temas porque nos han atravesado de vida, pero bueno, en este atravesarnos también puede ser que nos cerremos, ¿no? Y que con tal de no tocar nuestro propio dolor, digamos, ay, no, eso no es tan importante. He conocido casos también, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto que necesitamos de otros periodistas hombres, ¿no?
que se involucren, que se comprometan, que aporten y bueno, y que den cuenta de que esta mirada en realidad es lo que queremos, es la que queremos para toda la sociedad, ¿no? O sea, sean hombres o mujeres y bueno, y no sé, o sea, qué bueno saber que sí hemos tenido periodistas solidarios, que son sensibles, que se la han jugado, ¿no? Yo en mi libro de Una mirada al feminicidio estudio mucho las fotografías de J. Guadalupe Pérez, que fue corresponsal de Proceso y de La Jornada, fotógrafo, él, ¿no? Y que también, bueno, lo último que supe fue que ya no quiso seguir en Juárez porque realmente ya para su vida emocional fue tremendo, ¿no? Estar cubriendo todos estas, porque nada más él cubría cuestiones del narcotráfico, de, bueno, temas así muy pesados, ¿no? Entonces, bueno, todo para decir que yo creo que esta educación, esta nueva educación feminista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para mí es para todo el mundo, ¿no? O sea, la idea es que todas y todos cambiemos nuestra manera de mirar, nuestra manera de pensar, nuestros prejuicios, nuestra forma de concebir lo que es un hombre, lo que es una mujer, cómo debe de comportarse uno y otro, ¿no? Romper todas estas normas de género, todas estas ideas preconcebidas, y eso lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y claro, también creo que las protagonistas del movimiento feminista tenemos que ser las mujeres, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta que hay que transformar las relaciones todas, ¿no? O sea, entonces, estos compañeros solidarios, ¿no? Por lo general son compañeros que, pues, que no van a ir navegando con la bandera del feminismo así de una manera superficial y tonta, ¿no? Sino que más bien colaboran en lo que tienen que colaborar, ¿no? Exacto. Y esa es la mejor manera, ¿no? O sea, con ese trabajo, con esos aportes concretos, ¿no? Sin querer estar buscando un espacio en los espacios feministas, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Protagonismo. El protagonismo, exactamente, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que los hombres también tienen que cambiar, ¿no? Y tienen que cambiar esta mirada, y nosotras también, ¿eh? Claro, sí, totalmente de Entonces, acuerdo. la idea es, y yo por eso también soy optimista cuando veo cómo se ha transformado tanto el periodismo en México, ¿no? Como el periodismo independiente ha venido realmente a darle la vuelta, ¿no? A toda una narrativa hegemónica que había hasta hace muy poco tiempo. Y ahora tenemos periodistas, bueno, ¿no? O sea, de la talla de Marcela Turati, Daniela Rea, bueno, ¿no? En su gran mayoría mujeres, ¿no? También hombres, pero en su gran mayoría mujeres, que realmente, bueno, han transformado la forma de hacer periodismo, ¿no? En nuestro país, y además en condiciones tremendamente difíciles para ejercer el periodismo. Exacto. La otra pregunta que te queremos hacer, bueno, nuestro presidente le ha costado mucho trabajo aceptar la violencia de género que se vive aquí en el país. De hecho, en su último informe, de las cosas malas que él reconoció, destacó el incremento de los homicidios, pero de los feminicidios no habló absolutamente nada, a pesar de que las cifras muestran que diariamente están asesinando a 10 mujeres aquí en México. Y cuando él habla de la violencia de género, él como que el rival favorito de Andrés Manuel es el neoliberalismo, ¿no? Entonces lo marca como uno de los principales responsables de esta violencia de género. Y analizándolo, a lo mejor y sí tiene razón porque si nos vamos con las muertas de Juárez, cuando inicia todo esto ya se había firmado el Tratado de Libre Comercio y ya estaba empezando pues el neoliberalismo. Entonces, justamente la pregunta va por ahí. O sea, ¿tú crees que sí verdaderamente el neoliberalismo es uno de los responsables de esta violencia de género?
Ay, qué pregunta tan difícil. Miren, sí y no. O sea, yo sí creo que la exacerbación de la violencia contra las mujeres, digamos que ha tenido sus puntos más críticos cuando el capitalismo se ha exacerbado, ¿no? El neoliberalismo es una forma de capitalismo exacerbado. Eh, Silvia Federici tiene toda una historiografía maravillosa, ¿no? Como para dar cuenta de todo esto, desde la transición de la Edad Media a la modernidad, ¿no? Cómo es que la violencia contra las mujeres se ha presentado de manera recurrente siempre que el capitalismo se recrudece, ¿no? Justamente. Y entonces yo sí creo que esta era neoliberal, bueno, ha abierto, ¿no? Esta guerra descarnada contra las mujeres, porque eso sirve al capital, porque volvemos a las antiguas formas de esclavitud sexual, de trabajo esclavizado, de precarización. Y bueno, y obviamente las vidas de las mujeres son las menos valoradas, ¿no? Las mujeres pues comienzan a ser sujetos de uso y de desecho, ¿no? Sobre todo las mujeres pobres, las mujeres en América Latina, las mujeres racializadas, ¿no? Entonces, yo sí en mi análisis considero también que los años 90, ¿no? O sea, no son ninguna casualidad. O sea, es la entrada o bueno, la entrada fue desde los años 60, pero es cuando eh, pues toda la industria maquiladora de exportación en la frontera de México está en pleno, en su punto álgido, y estas empresas comienzan a privilegiar la mano de obra femenina, pues ser más barata, bueno, se genera ahí toda una migración de las mujeres terminan trabajando en condiciones muy, muy, pues, de esclavitud otra vez, ¿no? Y bueno, y todo eso plantea ya todo el escenario para esta violencia, ¿no? Y bueno, y eso sin contar que los negocios ilegales en esta era van a ser los negocios más importantes, ¿no? Entre los cuales está la red de trata, las redes de trata, ¿no? Entonces sí, hay toda una configuración mundial, ¿no? Que yo creo que hace que la violencia contra las mujeres se exacerba. Ahora, ¿cuál es el problema con echarle la culpa al neoliberalismo, no? O sea, a ver, el neoliberalismo es un concepto, para empezar, ¿no? Que se ha creado para dar cuenta de todos estos cambios eh, económicos, políticos y sociales que vienen dándose desde los años 80, ¿no? Pero echarle la culpa a un concepto es problemático, ¿no? O sea, porque no hay un sujeto, ¿no? Realmente responsable, entonces decir, bueno, ¿quién es el responsable, ¿no? Podemos decir más bien que el neoliberalismo ha tenido actores clave, ¿no? Que han puesto en práctica, bueno, todas estas políticas económicas, etcétera, etcétera, y que han derivado en esta violencia, ¿no? Tan recrudecida. Entonces yo creo que es muy tramposo, ¿no? Honestamente yo lo leo como, o sea, tú como jefe de Estado, no le puedes, o sea, teniendo el poder, ¿no? De generar toda una serie de cambios en la estructura, en las relaciones, en la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Bueno, no le puedes echar la culpa a un concepto, ¿no? Pues, que, que acaba siendo una cosa así súper abstracta, sino más bien es decir, bueno, pues si todas estas transformaciones justamente han hecho que las mujeres o cierto tipo de mujeres sean sumamente o se hayan vuelto sumamente vulnerables, el blanco de la violencia, ¿qué voy a hacer yo, no? Para que eso no suceda, o sea, para evitar, para contrarrestar esa violencia, ¿no? Entonces, y yo ahí es donde creo que, bueno, pues se queda cojo, ¿no? O sea, digamos que
científico-social puede hablar del neoliberalismo, y que aún así hay que explicarlo y hay que argumentarlo súper bien, ¿sí me explico? O sea, si alguien de ustedes ha hecho alguna tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, bueno, uno no se puede quedar diciendo, ay, el neoliberalismo es el culpable de esta situación. O sea, hay que decir, bueno, ¿y cómo? ¿No? O sea, y que en lo concreto, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues entonces están todas estas cosas de las que ya hablamos, ¿no? O sea, traer a la iniciativa privada del extranjero, darles todas las condiciones para que exploten a la población, no sé, originaria, específicamente a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que pues este gobierno tiene un punto ciego y que ese punto ciego, bueno, pues tiene que ver con un posicionamiento político también, ¿no? Porque yo creo que el feminismo es en este momento, o el movimiento feminista es el actor más crítico de a de veras, ¿no? Sí. En este momento frente a, bueno, a lo que llaman la cuarta transformación, ¿no? Y entonces es más fácil, pues, minimizar, ¿no? Decir que eso no es pertinente, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo que ya hemos vivido desde el principio, ¿no? O sea, cuando en Juárez las mujeres comenzaron a denunciar esto, bueno, las llegaron a acusar de estar generando una mala imagen de Juárez, ¿no? Y hacerlas responsables de que la iniciativa privada extranjera no quisiera invertir en esa ciudad, imagínense, ¿no? Entonces, tampoco es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, ya estamos acostumbradas a que minimicen el problema, a que digan que eso no está sucediendo, ¿no? Que no es importante o que no son las dimensiones de las que, ¿no? Todas y todos somos testigos diariamente, ¿no? Y entonces es la negación de una realidad que nos lleva a lo mismo, ¿no? A que esta práctica se siga reproduciendo, ¿no? Porque cuando tú tienes un problema enfrente y lo niegas, bueno, de alguna manera estás garantizando que eso va a seguir sucediendo y porque eso no va a desaparecer por arte de magia, porque ahora tú digas que eres un gobierno distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues menudo problema tiene este gobierno, ¿no? Y yo espero que, pues, que pueda tener otra sensibilidad, ¿no? Porque realmente, bueno, pues digo, es algo que heredó, ¿no? O sea, que se viene gestando desde hace años, eso es cierto, pero que tiene que mirar y que plantear una solución, ¿no? Algo como Estado, Exacto. eh, que hacer, ¿no? Para encarar este problema. Disminuir, exactamente. Y bueno, ya la última pregunta, ya para terminar con esta entrevista, ya en la parte desde el periodismo, ¿no? Más allá ahorita de lo que tendría que hacer o no este gobierno, que creo que sí es muy importante, ¿de qué manera se puede mejorar la cobertura mediática en torno al feminicidio? O sea, ¿cuál sería como la manera, sobre todo para los periodistas y para las personas que a lo mejor ahorita están estudiando periodismo, exactamente, y que a lo mejor tienen como estas dudas porque hay escuelas en donde lamentablemente todavía no les dan como periodismo con perspectiva de género. Entonces, ¿de qué manera se puede mejorar esta cobertura mediática? Ya, bueno, es una pregunta difícil porque los periodistas, digamos, en general, dependen del medio en el que trabajan. Y hay muchos medios que, bueno, o sea, que no están como muy abiertos a este tipo de perspectiva, ¿me explico? Entonces, o sea, hay que pensar también que los medios de comunicación en general son empresas, ¿no? O sea, o tienen intereses empresariales, económicos, que bueno, digamos que es una guerra, ¿no? Que hay que librar, ¿no? Pero bueno, por suerte ya ha habido pues todo un cambio, ¿no? Que hace que los mismos medios se tengan que mover de lugar, ¿no? Hasta cierto punto. Ya hay cosas que, o sea, por ejemplo, hubo toda una época, yo me acuerdo, ¿no?
en donde no se quería hablar de feminicidio, ¿sí me explico? Porque decían que éramos unas exageradas, que ese problema no existía, bueno, muchos años así, ¿no? Y entonces ahora, pues digamos que prácticamente ya están obligados a usar la palabra, para empezar, porque ya es un término que está en la ley, ¿sí me explico? Entonces, o sea, ¿no? Las mismas autoridades dan cuenta de eso, entonces, bueno, o sea, hay un cambio inevitable, ¿no? Pero bueno, yo creo que como periodistas siempre hay que pensar en esa dimensión ética que ustedes mencionaban desde un principio. Y yo creo que ahí sí no hay pierde. ¿Me explico? O sea, estamos frente a un problema muy doloroso, eso es irrefutable, ¿no? O sea, es decir, bueno, son pérdidas de vidas humanas, ¿no? De familiares, de gente cercana. Entonces, yo creo que siempre hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿y si yo fuera el familiar o la familiar de esa persona, qué sentiría Ujú. al ver que se está hablando así de mi hija o de mi sobrina o de mi amiga, etcétera, etcétera, ¿no? O que se está mostrando. ¿Qué es lo que me gustaría que se mostrara, ¿no? ¿Cómo me gustaría que eso se presentara, ¿no? Y además, o sea, hacer como énfasis en la dignidad, sobre todo, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que enfatizar. Pero bueno, además, obviamente, pues leer mucho acerca de todo lo que ya se ha investigado, escrito, de lo que es el feminicidio, lo que es la violencia de género, o sea, qué es lo que hay detrás de un asesinato, ¿me explico? Y cómo, por ejemplo, el feminicidio también siempre va acompañado de esta estigmatización de la mujer asesinada, ¿no? Yo creo que son los únicos casos en donde de la que primero se sospecha es de la víctima, ¿no? Sí. Bueno, tal vez los asesinatos políticos un poco, ¿no? Porque también todo se maneja así para que se acabe dudando de quién perdió la muerte, ¿no? Pero es Ujú. todo un discurso estratégico precisamente para que al final acabe pareciendo no solamente que no es importante su muerte, sino de que ella es la responsable. O sea, algo habrá hecho Sí. para buscarse la muerte, ¿no? Esa situación. Entonces, bueno, casi siempre la idea de una mujer asesinada o violentada va de la mano del estigma de que era una prostituta, casi siempre está en juego esta, es decir, lo que se pone en duda es el ejercicio de su sexualidad, Ujú. ¿no? Cosa que no sucede con los hombres, ¿no? Yo siempre pongo mucho el ejemplo de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que fue una tragedia que cimbró a México también, ¿no? Y que qué bueno que lo cimbró, ¿no? Pero yo siempre pienso, a ver, nadie se preguntaba ellos con quién se estaban acostando, ¿no? O con quién Claro. andaban, con quién no andaban, ¿no? O por qué estaban fuera de su Claro. casa. Bueno, con las mujeres siempre es esa pregunta, o sea, es recurrente, ¿no? Y cuando una mira a veces las notas, casi siempre, bueno, no casi siempre, pero digamos que en las notas redactadas de la manera más hegemónica y tradicional, siempre está esa duda, ¿no? En relación a la vida, al tipo de vida que tenía esta mujer, ¿no? Y yo creo que eso es algo precisamente con lo que hay que romper, ¿no? O sea, hay que romper con esa idea de que la responsable de esa violencia es la persona violentada, ¿no? Sí, la relación. Y de cómo todos estos prejuicios que tenemos en relación a la sexualidad de las mujeres, ¿no? A la idea de que tenemos de lo que deberían de ser y de lo que no, nos lleva a justificar estos crímenes, porque bueno, si bueno, en el dado caso que estas mujeres hubieran sido prostitutas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el problema con eso, no? O sea, ser prostituta no te tiene que llevar a ser asesinada de esa manera, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues sí, mucha lectura, mucha reflexión por cuenta propia, ¿no? Obviamente porque los medios de comunicación no van a estar interesados en que reflexionemos con esta profundidad,
pero como periodistas sí tenemos esa obligación y esa responsabilidad social, ¿no? Porque lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo va a tener un impacto crucial en cómo lo va a recibir la gente, ¿no? Y lo que después se va a decir de eso, después lo que se va a saber de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar precisamente en ese sentido de responsabilidad social que como periodistas tenemos y que, bueno, por algo estudiamos lo que estudiamos, ¿no? Yo creo que a veces quienes nos metemos a estudiar periodismo tenemos una visión un poco idealista, ¿no? Después ya, ¿no? Nos olvidamos o nos la quitan, ¿no? Cuando ya nos enfrentamos al mundo real. Pero hay que conservar ese sentido ético de responsabilidad. O sea, ¿para qué sirve esta actividad? ¿No? O sea, más allá de que me sirve para ganarme la vida, y, en fin, ¿no? Bueno, pues hay una responsabilidad social muy importante y bueno, y yo creo que además ahora es muy fácil, ¿no? Porque todo está en internet, hay un montón de conversatorios, o sea, ¿no? A lo mejor a la gente que no tiene tiempo de leer tanto, bueno, pues hay mucho material audiovisual, ¿no? Y cosas muy importantes de mucha gente que ha estado reflexionando estos temas. Y bueno, los periodistas pueden estar al tanto de todo esto, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho, Mariana, en serio te agradecemos porque nos hayas dado este ratito. Nos dejas con muchas reflexiones que nos llevamos y pues muchas gracias otra vez. No, pues muchas gracias a ustedes y bueno, y por el trabajo, obviamente, por esta reflexión y por llevar esta reflexión bueno, a quienes vaya a llegar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.